El nombramiento de José Luis Escrivá Belmonte como nuevo gobernador del Banco de España. Asistimos a un episodio más en la colonización de las instituciones y en particular de los organismos reguladores y supervisores por parte del Partido Socialista Obrero Español. Asistimos a una nueva demostración que para el Partido Socialista la independencia de las instituciones es una amenaza a su forma de gobierno y a su concepto de democracia. Asistimos a un nuevo capítulo del incesante proceso de control de las instituciones. Hablemos de independencia. Cuando las estructuras de poder influyen en nuestras decisiones y acciones, es crucial recordar que la verdadera fortaleza de una institución, como es el Banco de España, radica en su capacidad para actuar con independencia, autonomía y responsabilidad. Ser independiente del poder que nos ha nombrado significa tener la valentía de cuestionar, de desafiar y de actuar en función de principios éticos y morales, en lugar de ceder a la presión o a las expectativas de quienes han otorgado la autoridad. Esta independencia nos permite tomar decisiones informadas y justas, basadas en el bienestar de la comunidad y no en intereses personales o políticos. Pero es esto algo que no vemos en aquellos organismos colonizados por el Partido Socialista. Veamos 10 ejemplos. CIS. Publicar encuestas que benefician al Gobierno no es actuar con independencia. Tribunal Constitucional. Enmendar al Tribunal Supremo perdonando a malversadores no es actuar con independencia. Fiscalía General del Estado. Tratar de esconder casos de corrupción no es actuar con independencia. ADIF. Ser partícipe de la trama de las mascarillas no es actuar al servicio de los españoles. SEPE. El desvío de fondos y los retrasos en los pagos a los desempleados no es actuar al servicio de los españoles. SEPI. Intervenir las empresas del IBEX 35, poniendo a consejeros amigos, no es actuar al servicio de los españoles. Correos. Llevar a la quiebra a una empresa de mensajería en pleno auge de los envíos masivos no es actuar al servicio de los españoles. INE. Cambiar la metodología de las cuentas según el capricho del Gobierno no es actuar con independencia. RTV. Imponer caros programas de amigos para el adoctrinamiento no es actuar con independencia. CNMC. Decir qué empresas son estratégicas al son de los dictados del Gobierno no es actuar con independencia. Es bueno recordar las palabras del portavoz socialista ante la propuesta del nombramiento del anterior gobernador del Banco de España. Demandaba un cambio en la forma de elegir a los directivos de los órganos reguladores y supervisores, de modo que haya más concurrencia pública y consenso entre todas las fuerzas políticas. Qué poco les duran las buenas palabras a los socialistas, porque el único interés del Partido Socialista es colocar a sus afines, como lo demuestra con las puertas giratorias, práctica habitual del Partido Socialista. Podemos mencionar, entre otros, los casos de Indra, Hispasat, Renfe, Correos o Red Eléctrica. Señor Ministro, el principal requisito que debe cumplir el gobernador del Banco de España es la independencia. Ser independiente del poder que nos nombra es un acto de valentía y un deber moral. Nos permite ser fieles a nuestros principios, actuar con justicia. Si este requisito no se cumple, no debemos entrar a valorar otros. En Vox creemos que el señor Escrivá no cumple el principal requisito, que es la independencia, para ocupar el puesto de gobernador del Banco de España. Y no lo es por sus apariciones en los mítines del Partido Socialista arropando al presidente del Gobierno. Y no lo es por sus durísimas declaraciones y acusaciones que ha realizado sobre la visión económica que tienen otros partidos políticos distintos del Partido Socialista Obrero Español. Creemos que no es el mejor candidato, porque al estar claramente alineado con el Gobierno, con sus políticas económicas y con sus resultados, el prestigioso Servicio de Estudios del Banco de España perderá independencia y tenderá a estar sesgado hacia el buenismo económico del Gobierno. Recordemos que la última vez que se produjo una designación tan clara de un perfil político como gobernador del Banco de España
fue con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exsecretario de Estado de Economía con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que vino después es del todo conocido: la peor gestión de supervisión e inspección bancaria antes vista, o mejor dicho, el mayor desastre financiero protagonizado por cajas de ahorros dirigidas por políticos y supervisadas por políticos, que condujo a la mayor ruina para las familias y para las empresas en España. Pero es que el Partido Socialista parece que nunca aprende de sus errores. Señor ministro, este nombramiento ahondará en el deterioro de la confianza en las instituciones de nuestro país. Recordemos que el Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial o el Eurobarómetro de la Comisión Europea sugieren que en las últimas décadas se ha producido un deterioro en la confianza en las instituciones de nuestro país y en la percepción en cuanto a su calidad. Un deterioro que ha sido más acusado que el observado en otros países de nuestro entorno. Pues bien, parece que el Gobierno no lo entiende y se propone nombrar a un ministro como gobernador del Banco de España, una de las instituciones españolas más reconocidas en el ámbito económico y financiero internacional. Además, ha sido el propio Banco Central Europeo quien ha alertado de la necesidad de preservar la independencia del Banco de España. Recordemos que en el artículo 130 del Tratado de la Unión Europea se menciona que los países se comprometen a no tratar de influir en los bancos centrales. El Grupo Parlamentario Vox entendemos que los nombramientos por afinidad política conllevan al desprestigio y a la degradación de la institución, y ello va en perjuicio de la credibilidad y en la confianza de la economía española. Y por ello, a la vista de este nombramiento, el Grupo Parlamentario de Vox haremos un seguimiento de cerca de la labor del próximo gobernador del Banco de España, para que la institución preserve su independencia, su rigor y su credibilidad, para que siga siendo un referente a nivel internacional en cuanto al servicio de estudios se refiere, para que el Banco de España tenga un peso específico en el sistema monetario y de supervisión europea. En definitiva, para que el sistema bancario y financiero español esté regulado de la mejor manera para la consecución de los mejores resultados para las familias y empresas españolas. Cuando un ministro deja de ser ministro y continúa en el servicio público, yo sinceramente creo que eso es una buena noticia. El gobernador del Banco de España valora la política económica del Gobierno y, por lo tanto, su independencia es especialmente importante, que sea un gobernador independiente. Y por eso el señor Escrivá no debería ser gobernador del Banco de España. El señor Escrivá será juez cuando ha sido parte, y eso le hace absolutamente inidóneo y le hace también inoportuno su nombramiento. Y yo me pregunto si el Banco de España de Escrivá podrá hacer una valoración imparcial de los presupuestos del señor Escrivá. Usted, el señor Casares, estoy seguro que me dirá que sí, pero me gustaría saber si usted nos puede afirmar que el Banco de España del señor Escrivá hará un informe imparcial sobre la valoración de los presupuestos que ha elaborado el señor Escrivá. Pero, señor Cuerpo, ¿se da cuenta que la broma de mal gusto que están cometiendo ustedes? Ustedes dirán que sí, que el señor Escrivá, el señor Escrivá también dirá que sí, todos incluso llegarán a jurar que va a ser imparcial e independiente el señor Escrivá. Pero ¿qué clase de credibilidad tienen uno y los otros? El señor Escrivá decía una cosa en la AIREF y la contraria cuando estaba en el gobierno del señor Sánchez. ¿Qué clase de credibilidad tiene? Ninguna, señor Cuerpo. El señor Escrivá no tiene ninguna credibilidad. Además, se lo decía antes, ha mentido con descaro y repetidamente aquí, en las Cortes, en el Pleno. Cuando negaba el caos de la Seguridad Social y todos veíamos las colas interminables en las oficinas de la Seguridad Social, cuando negaba la realidad de la cita previa, que todos sabíamos que era así. Y mintió también cuando negaba que los autónomos fueran a tener que devolver las ayudas COVID. Y hoy son decenas de miles, muchas decenas de miles, los que tienen que devolverlas. Bulo y fango del PP, justo lo que decía, las mismas palabras que el señor Casares, lo decía el señor Escrivá aquí gritando en el Pleno. Léase el diario de sesiones, se lo recomiendo porque es revelador. Y el mismo bulo o la misma mentira que cuando el señor Casares afirma aquí ahora, y lo hace constantemente, que somos los que más crecemos en la Unión Europea. Usted sabe que no es cierto. El señor Casares también. Todos sabemos que no es cierto, pero lo afirman y lo dicen. Oye, y ahí no pasa nada. Yo creo que debemos de ser un poquito más serios, porque ahora al señor Escrivá, al que mintió con descaro, al que dijo Diego donde quería decir digo, nos lo presenta usted como el paradigma de la honestidad.
¿Qué será lo próximo, señor Cuerpo? ¿Afirmar que Begoña Gómez es una sacrificada emprendedora? ¿Ábalos el adalid de la ejemplaridad pública? ¿O que Sánchez no sabía nada de los chanchullos de su mujer y de su mano derecha durante tantísimos años? Claro, un poco de seriedad, señorías, un poco de respeto a los españoles que les pagan el sueldo. Y esa falsa indignación para el Comité Federal, para decirle al señor Sánchez que no se le quita el dinero al resto de comunidades autónomas del régimen común, para dárselas a los independentistas. Para eso, la dignidad, señorías del Partido Socialista. Señor ministro, señor Cuerpo, no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. No se puede, aunque sea legal, no se puede. En una democracia seria no se puede. Ni siquiera Zetapé se atrevió a tanto. Nombró a un secretario de Estado. Es el único antecedente que hay. Pero ¿sabe lo que pasó? Lo sabe, igual que yo. Las cajas quebraron, pérdida de ahorros de los ciudadanos en forma de preferentes, pérdida de viviendas de muchísimos ciudadanos en forma de desahucios, mientras Mafo miraba absolutamente para otro lado. Y no son palabras de este portavoz, son las conclusiones de la comisión de investigación que se celebró aquí en el Congreso de los Diputados y, por cierto, para algunos diputados del Partido Socialista que parece que no se lo creen, firmado por los portavoces de Economía del Partido Socialista que participaron en esa comisión, señorías. Señor Cuerpo, señorías, pretenden ustedes engañar a todos los españoles. El ministro Escrivá va a ser colocado en el Banco de España con un solo objetivo: convertirlo en el Banco de Sánchez. En breve hablaremos del Banco de España de Escrivá, como lo hablamos del CIS de Tezanos, y podremos fiarnos exactamente lo mismo de sus previsiones. El PSOE sigue en su deriva de colonización de las instituciones para ponerlas a su servicio, y hoy se confirma el asalto a una de las pocas que quedaban en pie, el Banco de España, donde colocan ustedes a una persona que todavía hoy es ministro socialista. Pero hay más. Consejo de Estado para una exministra socialista, lo han hecho en 2 ocasiones. Tribunal Constitucional para un exministro socialista y una exdirectora general en Moncloa. Fiscalía General del Estado para una exministra socialista. El CIS, el secretario de Estudios y Programas del PSOE. El CNI, el secretario de Estado socialista. El Tribunal de Cuentas, exdirectora general socialista. CNMC y CNMV, el marido de la vicepresidenta socialista. Agencia EFE y Correos, exsecretarios de Estado socialista. Paradores, exministra socialista. Televisión Española, militante socialista. Embajadores en UNESCO y en la OEA, exministros socialistas. Hasta el letrado mayor de las Cortes ha sido un alto cargo socialista. Y así, señor Cuerpo, hasta 50 instituciones. Señorías, 50 cargos para socavar los contrapesos del Estado de Derecho a las tentaciones autocráticas del señor Sánchez. 50 nombramientos de personas, no de otros gobiernos. Voy terminando, señor presidente. No de otros gobiernos socialistas que hubieran pasado una debida cuarentena. No. 50 cargos de este gobierno, que son usados para colonizar todos los organismos del Estado, los de control, los de supervisión, los de defensa de la legalidad, la comunicación. Solo Franco se había atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro, Franco y el señor Pedro Sánchez. Ya sé que les duele, pero es así, señorías. Y esto es lo que Sánchez entiende por independencia de las instituciones, regeneración democrática. A esto se refería Sánchez en 2016 cuando habló de acabar con las puertas giratorias. Pues 50 puertas giratorias, señor Cuerpo. Y da lo mismo que sean personas no aptas para el cargo, que no sean independientes, solo importa la fidelidad a Pedro Sánchez. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.